Que el Señor nos ayude. Nos dé gracia también para poder meditar un poco en esta palabra, que en realidad uno como que lo ve lejano, porque claro, habla de lo que hizo Judas, pero la pregunta debería ser si acaso Judas pudo haberse librado de esta situación o no. ¿Se podría haber librado? ¿Qué cree usted? Bueno, unos dicen que sí, otros dicen que no. ¿Se podría haber librado Judas de esta situación? No. Pongan 12, en el minuto 12, 4, 9, 8, 3, 1, 1, 8. La Escritura dice que fueron 30 piezas de plata. Y todos los demás evangelios cuando dicen dinero, porque el otro evangelio dice dinero, ¿verdad? Así es. Lucas dice dinero, Marcos dice dinero. Pero cuando dice dinero, en realidad está traducido porque, como decía plata en griego, lo tradujeron dinero, pero en realidad era plata, plata, de verdad, era moneda de plata, del metal plata. ¿Ya? Siempre ahí en griego dice augurium, que es plata en metal. Ahora, a veces se malentiende qué moneda es la que con qué moneda le pagaron a Judas. Dicen denario, generalmente dicen que fue los denarios, porque los denarios eran de plata, las dracmas también eran de plata. ¿Ya? Ahora, algunos eruditos dicen que no podía haber sido un denario ni dracmas, porque los denarios eran de origen romano. El denario no era de origen judío, el denario era una moneda romana. Cuando a Jesús lo van a tentar y le dicen, ¿es lícito dar tributo a César? A ver, pásenme una moneda. Y le pasaron un denario, dice. ¿De quién es la inscripción? De César. Aparecía la cara de César. ¿Ya? Entonces, los que le pagaron a Judas difícilmente le tienen que haber pagado con plata romana, tienen que haberle pagado con plata judía, por el celo que ellos tenían, porque eran fariseos. Eran fariseos, eran apegados a su religiosidad, entonces lo más probable es que no haya sido denario ni dracma. Ahora la Biblia registra un montón de monedas, pero no registra el shekel. Este es un shekel judío. El shekel es una moneda exclusivamente judía. No es romana, no es de ningún otro origen. Algunos dicen que eran leptones, pero el leptón era griego, por lo que encontraron en la sábana de Turín. ¿Han visto ustedes la sábana, el santo sudario de Turín? Que dicen que fue el sudario el que volvieron a Jesús, que todavía no se ponen bien de acuerdo. Bueno, ahí en los ojos aparece como impreso en la tela un leptón, ¿ya? Y el leptón era de origen griego. El denario y la dracma eran de origen romano, pero el shekel era judío. Este es un shekel del tiempo de Jesús. Ahí tiene letras en hebreo o arameo, y ahí tiene inscripciones que son netamente judías. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Por ahí un estudio que leí decía que eran denarios, por lo tanto denarios traducidos a gramos de plata eran como 4 gramos de plata cada denario, más o menos. Al precio actual eran más o menos, el gramo de plata vale como 354 pesos el gramo, o sea serían como 42.000 y tantos pesos actuales. Pero con 30 denarios no habrían comprado jamás un campo. Nunca habrían comprado un campo porque se compró con esa plata. Recuerden que Judas después se sintió culpable, sabiendo que era condenado dentro de la Escritura. Entonces devolvió la plata, devolvió las monedas. Y los que estaban ahí dijeron, bueno, esto es precio de sangre, no es lícito echarlo en la ofrenda. Así que fueron y compraron un campo, el campo del alfarero, ¿ya? Y con 30 monedas de plata, si eran denarios, no habría comprado usted nunca un campo. Pero si hubieran sido shekel,
Lo más probable es que sí, porque un shekel pesa 13 gramos de plata. Una moneda, un shekel, pesa 13 gramos de plata. Y por lo tanto 13 gramos de plata por 30 son 390 gramos de plata. Y 390 gramos de plata son como 138.000 y tantos pesos actuales, que en ese tiempo pudo haber sido lo suficiente para comprar un campo, porque era más de 3 meses de sueldo de un centurión romano. ¿Ya? Entonces, eso es lo más probable, no es la certeza absoluta, porque la Biblia no registra este nombre, shekel. Pero, según los datos históricos y según el celo del israelita, lo más probable es que le hayan pagado con shekel, que esa es la moneda que en el tiempo del Señor se usaba en Israel. Se usó el shekel en tiempo de Tiberio César. También había un shekel que era romano, que aparecía en la inscripción de Tiberio César, ¿se acuerdan? ¿Ha escuchado ese nombre en la Biblia? Tiberio César. Bueno, esto es una moneda llamada shekel, que era absolutamente de plata y que pesaba alrededor de 13 gramos cada moneda. Lo más probable, no hay certeza bíblica, pero lo más probable es que hayan sido estas, las monedas con las cuales se le pagó a Judas. Y estas monedas que usted está viendo ahí son arqueológicas, son de ese tiempo. Eran de esa forma. Por lo tanto, la pregunta es, claro, uno habla de Judas, bueno, Judas la embarró, Judas aquí, Judas allá. Pero Judas se pudo haber librado de esto. Judas podría haber dicho, no, yo en realidad no voy a entregar a mi maestro. ¿Podría Judas haber hecho esto? ¿Podría siquiera Judas haber tenido la opción de hacerlo? Entonces, por ahí ha aparecido el Evangelio de Judas, ¿no es cierto? Que al final Judas era servidor de Dios, porque él se prestó para el trabajo sucio, de decir, como se dice por ahí, es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. No, no es así el asunto. No es para nada así, sino que aquí opera lo que Romanos 9 nos declara. Romanos 9 nos declara una realidad de la cual nosotros tenemos que tener conciencia para poder extractar la enseñanza de la escuela, porque en la enseñanza de la escuela podemos hablar de Judas, podemos hablar de la traición, por ejemplo, podemos hablar de la deslealtad, podemos hablar de muchas cosas, de la ambición que manifestó Judas, pero al final todo apunta a Judas. Pero ¿y nosotros? ¿Qué apunta a nosotros que estamos en esta mañana? Bueno, hay algo que nos puede apuntar. En Romanos 9 dice desde el verso 16 en adelante, vamos a leer para entrar en el contexto. Más arriba mejor, para que entendamos. Vamos a leer desde el verso 10. Romanos 9, verso 10, dice así: y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, escucha bien, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Ahí está hablando de Jacob y Esaú. Como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Pero el 11 nos dice que no habían aún nacido cuando se dijo esto. Cuando se dijo esto todavía Jacob y Esaú no nacían. Y no habían hecho ni bien ni mal, como para decir, Esaú es malo, castiguémoslo. Jacob es bueno, démosle la oportunidad. No habían hecho ni bien ni mal, ¿ya? Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Es decir, antes que naciese Jacob y Esaú, Dios dijo, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Todavía no nacían. Y entonces después cuando nacieron, crecieron, fueron niñitos, siguieron creciendo, después llegaron a ser hombres, y cuando fueron no tan mayores, pero ya adultos, se manifestó el propósito con el cual Dios había dicho antes que nacieran. A Jacob amé, a Esaú aborrecí. Entonces, Jacob hace algo y recibe la heredad, la bendición patriarcal. Y Jacob se la pierde porque Jacob la cambia por un plato de lentejas. Entonces, ¿cómo? Dios ya había dicho antes
Y después se manifiesta. Jacob queda con la heredad y con la primogenitura, y Esaú la pierde. Pero aún no habían hecho ni bien ni mal como para que Dios destinara a uno a una cosa y destinara al otro a otra cosa. ¿Ya? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón que retuvo a los israelitas: para eso mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Porque Jesús manifestó lo siguiente, y ninguno padre, en Juan lo manifiesta, cuando está hablando: a los que del mundo me diste yo los he guardado, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Es decir, que Judas no tenía por dónde no ser el hijo de perdición. Porque estaba escrito, porque estaba trazado desde antes que todas las cosas sucedieran. Era el propósito de Dios que de entre los dos hubiese un traidor y hubiese uno que se perdiera. ¿Podría evitar Judas perderse? No lo podía evitar. Pero uno dirá: a ver, aquí no me cuadra. Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios iba a tener misericordia. ¿Cómo Dios va a condenar a un hombre y no le va a dar ni chance? Bueno, aquí estamos leyendo. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Nos pone el ejemplo de Esaú, nos pone el ejemplo de Jacob, antes que nacieran. Nos pone el ejemplo de Moisés y nos pone el ejemplo de Faraón. ¿Acaso no podía Dios abrirle el corazón a Faraón para que Faraón dejara ir libre? Pero no, lo endureció. Dios endureció a Faraón. ¿Y por qué lo endureció? Para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Es decir, para que el propósito que Dios tenía se cumpliese. A Faraón lo endureció y a Moisés lo escogió como caudillo. Ahora, escogió a 12, llamó a 12, pero uno se perdió. Y se perdió porque Cristo no lo cuidó, porque Cristo no lo enseñó, porque no anduvo con Cristo. Sí anduvo y recibió lo mismo que los otros. Pero la Escritura decía que había entre los dos un hijo de perdición, que tenía que perderse, como el salmo que hemos leído, ¿ya? Y que tenía que su habitación o su oficio lo tenía que tomar otro. Es lo que dice Pedro después en los Hechos de los Apóstoles, cuando menciona lo que sucedió con Judas y que cayó Judas, y entonces echan suerte sobre dos de los discípulos que siempre anduvieron con él, y la suerte cayó sobre Matías, y ese llega a ser parte del ministerio de los apóstoles. Y Pedro ahí menciona dos profecías que hablan acerca de Judas. Es decir, Judas no tenía por dónde no ser el hijo de perdición. Y ahora usted me dirá: bueno, entonces Dios es malo, el que no entiende. No, Dios no es malo, Dios es soberano. Y esto es lo que el mundo no entiende. El mundo no entiende que Dios es soberano, de tomar las decisiones que quiera, de endurecer a quien quiera y de salvar al que quiera. Dios de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y esto nos tiene que hacer pensar. ¿Por qué? Porque si Dios quiere que alguno de nosotros se endurezca, nadie lo va a sacar de él. Y si Dios quiere salvarnos, tampoco nadie nos va a quitar eso. Porque no es una decisión humana, no es un consejo de hombres, no es una reunión para tomar acuerdo. Esto es una soberanía, una decisión absoluta y soberana de Dios. Entonces usted me dirá: bueno, Dios entonces es
De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Es decir, Él lo decide en su sola potestad. Pero me dirás, esto es lo que está poniendo Pablo como el pensamiento natural de la gente. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Claro, porque si Él endureció a Faraón, entonces Faraón puede decir, yo soy libre de culpa, porque tú me endureciste a mí. Y yo no puedo escaparme de ti, porque tú eres Dios y yo soy un hombre, y si tú no me quieres endurecer a mí, yo no puedo escaparme, por lo tanto no me puede decir que es culpa mía. Mire la reflexión. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Más antes, oh hombre, aquí nos pone aquí pone Pablo la medida justa, porque el ser humano tiene un alto concepto de sí. El ser humano tiene un concepto muy alto de sí mismo. Tiene el ser humano un concepto demasiado sobrevalorizado de sí mismo. ¿Tiene valor la vida humana? Claro que la tiene. Pero aquí estamos comparando el hombre con Dios. Aquí hay una comparación entre el hombre y Dios. Miren, mas antes, oh hombre, a todos nosotros nos dice esto. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene poder, autoridad, potestad, dominio el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿O no tiene Dios? Esto es lo que el mundo no entiende y muchos cristianos tampoco lo entienden ni lo comprenden con esta claridad. Por eso es que la mayoría hacemos lo que queremos, decimos lo que queremos, vamos donde queremos y creemos que vamos a hacer sin culpa. Cada quien quiere tener su propio punto de vista y además lo defiende y con autoridad dice, bueno, esto es lo que yo opino, eso será lo que usted opina. No se mide en lo que usted opine, en lo que yo opino. Se mide en lo que Dios determina. Amén. Si el cristiano no aprende que Dios es el que determina quién entra y quién no entra, a quién endurece y de quién tiene misericordia. ¿Por qué? Porque nuestra postura, aquí dice clarito, no es de soberanía. Yo no soy soberano, usted no es soberano, Dios es soberano. Eso es lo que el mundo no entiende. ¿Por qué? Porque el mundo es una soberbia absoluta. En el mundo hay una soberbia absoluta en contra de todo el mundo, porque cree que inventó una campana y el hombre pudo fundir el metal y le dio forma, ya cree que es sabio por haber hecho esto. Pero esto no es sabiduría. Nada más que yo reuní los elementos que yo no formé, los elementos que yo no creé. El fuego yo no lo formé, el metal tampoco. Yo tomé los elementos que alguien mayor que yo hizo, alguien mayor que yo creó, como los niños están aprendiendo de la creación. Yo no puedo crear el metal, yo puedo manejar el metal, pero manejar el metal no es lo mismo que crear el metal. Hay una gran diferencia. Manejar el metal es inferior, crear el metal es superior. Así como dice Hebreos, porque mayor honra tiene el que creó la casa que el que vive dentro de la casa. Es decir, mayor gloria y poder tiene Dios que creó todas las cosas que aquellos que viven donde Dios creó las cosas. Porque yo también soy parte de la creación de Dios. Usted es parte de la creación. Ahora que Dios nos haya dado autoridad para señorear sobre la creación, para tener una inteligencia un poquito mayor que el resto de la creación y poder señorear sobre todo lo creado por Dios en esta tierra, esa es una cosa, pero eso no fue dado. Eso no es algo que yo me lo di a mí mismo, no es algo que usted se lo concedió a sí mismo, no es producto de la evolución, no es la meba que después se subió a los árboles y después se le cayó el pelo y después creó computadores. No, Señor, no es eso. Es Dios que permitió que yo tuviese una inteligencia superior a las demás criaturas, pero Dios es algo concedido, no es algo alcanzado por mí. ¿Me entiende? Entonces, dirá el barro al alfarero, cuando el alfarero va al barro, pesca un montón de greda, lo pone en la rueda y comienza con el pie a darle vuelta y comienza a dar la forma. El barro de repente le va a decir al alfarero, oye, yo no quiero ser
pelela. Yo quiero ser cántaro. Claro, la pelela es para uso deshonroso, porque es para el pipí. Y el cántaro es para el agua o para el vino, entonces tiene otro lugar. La pelela está debajo de la cama. El cántaro o la vasija de vino está en un estante, en un lugar privilegiado, pero es la misma masa. Y el alfarero decidió de la misma masa hacer una pelela y de la misma masa hacer un cántaro o una botella de greda para el vino. Y el mismo alfarero decidió a la botella ponerla en honra y la otra ponerla en deshonra. Y esa es la decisión que Dios toma. Por ende, nosotros esto nos tiene que hacer pensar. Yo decidí ser cristiano. Yo decidí salvarme. Yo tengo dominio sobre mi salvación. Yo soy dueño de mi vida. Yo tengo autoridad sobre mí mismo. Ninguno de nosotros conocería a Jesús si Dios no lo hubiese permitido. Ninguno de nosotros se habría encontrado con el Señor y estaríamos muertos todavía en delitos y pecados si Dios no lo hubiese permitido. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajera. Y toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Entonces, ¿qué nos tiene que hacer pensar esto? O sea que yo esto lo recibí porque Dios decidió que yo creyera en Jesucristo. No lo decidí yo, lo decidió el Padre. Amén, Señor. O sea que el Padre en su bondad me trajo a Cristo. Pero en la iglesia también hay vasos de deshonra. También hay vasos de deshonra. Gente que no cambia nunca con nada y se muere en su ley. Y que usted le puede hablar de mil maneras y mostrarle la Biblia de mil formas y nunca van a entenderse. Porque hay vasos de deshonra y hay vasos de honra. Por eso tengamos pendiente esto, tengamos en memoria esto. Amén. ¿Somos vasos de honra o de deshonra? ¿Qué determina aquello? ¿Qué determina que yo sea un vaso de honra o de deshonra? Muchas cosas lo determinan. Mi actitud lo determina, mi forma de entender lo que estoy oyendo, mi forma de recibir lo que oigo, mi forma de... No estamos hablando de tropiezos ni de equivocaciones, porque todos se equivocan, todos pecan y todos tropiezan, no hay nadie que no tropiece. Estamos viendo de la actitud diferente. Hay quienes escuchan con humildad y reconocen su falta, su pecado cuando escuchan la palabra. Y hay otros que en soberbia no escuchan a nadie. Y se autoproclaman sabios. Se autoproclaman hombres o mujeres que tienen la razón. Y todo lo miran desde su perspectiva. Entonces, como hoy día hay una proliferación de iglesias, me voy para donde me vuelva. Si corto para el este, para allá me toco con una iglesia, de seguro. Y si corto para el norte, de seguro voy a chocar con una iglesia. Y si corto para el este también, y para el oeste y para el sur también, choco con una iglesia. Entonces yo voy donde yo quiera, donde a mí me gusta, y eso no es el evangelio. Lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero en Juan se nos revela que dice, a quien yo diera el pan mojado, ese es. Los demás no supieron. Juan supo que estaba en el pecho del Señor y el Señor le dijo a Juan, porque Juan es un discípulo directo, es un apóstol que escuchó de la boca del Señor. Juan, al que yo diere el pan mojado, ese es. Y le dio el Señor a Judas, lo que vas a hacer, hazlo. Y los demás creyeron que fue comprar o dar ofrenda a los pobres. Leemos nosotros cuando empezamos a leer la enseñanza de esto, que primero él había hablado con las autoridades, con los fariseos, con los sacerdotes, le dijo, ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Y os lo entregaré. ¿Qué me queréis dar? Pero esto estaba determinado ya. Judas no tenía por dónde escapar de esta realidad. Qué triste, ¿no es cierto? ¿Da como miedo? ¿Da miedo o no da miedo?
Uno dice, no, porque Dios no hay que tenerle miedo, ¿no? A ver, sea Jehová vuestro temor y sea Él vuestro miedo. Amén. ¿En qué sentido? En que Dios toma la decisión soberana. No es mi decisión, es la decisión soberana de Dios. Y cuando Dios decide, no hay quien vuelva atrás, no hay quien le torza la mano, no hay quien pueda doblegar esa situación. ¿Qué haríamos si el Señor no estuviese intercediendo por nosotros? ¿Con qué nos enfrentaríamos si Jesús no intercediera por ustedes y por mí? ¿Con qué me enfrento? Me enfrento con la santidad 3 veces santo de Dios, que aborrece el pecado y no admite pecado alguno. Por lo tanto, usted y yo no tendríamos ninguna posibilidad, ninguna. Pero Dios amó tanto y de tal manera al mundo, que sabiendo que en su santidad no podía tratar directamente con el hombre, porque no es porque Dios no quiera tratar con el hombre, sino que Dios no puede dejar de ser santo porque esa es su esencia. Y al verse simplemente frente a un hombre, el hombre muere irremisiblemente, porque la maldad que hay en él lo separa absolutamente de Dios, lo consume. La santidad de Dios consume al hombre. Entonces puso a alguien en el medio, aquí y allá, aquí en el medio, un hombre, pero con quien Dios sí puede ponerse frente a frente. Y este hombre no muere frente a Dios. Este hombre que no muere frente a Dios es Jesucristo. Este hombre no muere frente a Dios porque no hay pecado en él, no hay engaño en su boca. Y que todas las oportunidades que se dieron contra él para que realmente entrara así un poquito de pecado en él, como lo tentó Satanás y todo lo que le ocurrió para que pecara, él se guardó íntegro. Pero no se guardó íntegro solo para Dios. Ese es lo primero, porque él amaba a su Padre y era todo. Dice la Escritura que el hacer tu voluntad, oh Padre, me ha agradado. Es decir, él era su delicia, agradar a su Padre. Pero él no lo hace solo porque él ama profundamente a su Padre, sino que lo hace porque aquí hay un grupo de gente que no se pueden enfrentar a la justicia y a la santidad y a la soberanía de Dios. No pueden hacer frente, porque hay algo que los separa absolutamente. Entonces, él no solamente se guarda por amor a su Padre, sino que se guarda y permanece santo y sin mancha por amor a este montón de gente en la cual estamos nosotros. Porque Dios puede hacernos un llamado directo, sí, nos puede hacer un llamado directo, pero en el momento que nos enfrentamos con Él, hay juicio sobre nosotros. Entonces Dios nos llama directamente, pero a través de su Hijo. Entonces su Hijo, con un cuerpo de carne, puede caminar entre nosotros, tomarnos de las manos, poner su mano sobre nuestra cabeza, ungirnos, echar fuera un demonio, escuchar nuestra palabra, nuestro llanto y a lo mejor nuestra pobre justificación, injustificable, que Él sabe que no tiene justificación, y escuchar ahí a lo mejor nuestro llanto, nuestro lloro, nuestra angustia, y Él la oye directamente. Y al oírla directamente puede actuar e interactuar directamente con nosotros. Porque Dios un día decidió soberanamente de la masa hacer vasos para honra. Soberanamente. Y eso le tiene que a usted pesar mucho. Y a mí me tiene que pesar mucho. Porque si de todos los que nos reunamos y de todos los que lleguen a esta iglesia y nos reunamos, dentro de la iglesia, usted ni yo vamos a saber tal vez, o tal vez sí lo vamos a saber, pero van a haber vasos de deshonra. Va a haber gente que va a estar al lado de nosotros, o atrás o adelante, y que sí o sí nunca va a entender. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cómo tenemos que mirar esta realidad? Es terrible. Que Dios nos ayude. Amén. Por eso el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová, dice, es largura de vida, es vida. Temer a Jehová es vida. Y no considerar aquello, se acortan los días. Dice, mal sobre nosotros. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga, nos llene de su gracia y nos permita
el Señor Aleluya. considerar esto Amén. y darle gracias a Dios. Gloria a De Dios. verdad, darle gracias. Aleluya. Gloria Que al Señor. considere en su sola potestad inquebrantable Sí, sí. haber podido escuchar la voz del Señor Gracias, Señor. y haber podido creer en Jesús Gloria a y Dios. recibirle como Señor, como Salvador, Amén. como lo que Él es, Sí, sí. Señor, y poder arrodillarme y recibir perdón de pecado. Amén. Porque si Dios hubiese dicho, por ejemplo, pongamos, me voy a poner yo, Marcelo no. Y no, pues si no, no hay nadie. Yo no voy a escuchar a ningún predicador si Dios hubiese dicho no. No habría escuchado ni mi madre si hubiese sido cristiana, ni mi abuela, ni todos mis parientes cristianos. Yo no escucho a nadie. Si Dios decide no, es no. Y si Dios dice sí, Gloria a Dios. es sí. Amén. Y uno puede llegar a Cristo sin que nadie le predique, sin que nadie le muestre a Cristo, sin que nadie le trace la palabra. Puede llegar. ¿Por qué puede llegar a alguien de esa forma? Sin que nadie lo invite. ¿Por qué puede llegar a alguien de esa forma? Porque Dios dijo sí. Como Lidia le abrió el corazón para que estuviese atenta y recibiese la palabra del Evangelio. ¿Cómo está? Por eso, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Amén. Y al que quiere endurecer, endurece. Dios nos bendiga. Amén. Dios nos ayude. Amén. Y vamos a meditar en esto, orando y dando gracias al Señor. Amén. Oremos al Señor.